Hola amigos, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa La Lira de Orfeo. El día de hoy vamos a tocar el tema número 7, que es el mundo de las relaciones. Para hablar sobre este tema, pues hoy contamos con la compañía de nuestro compañero y amigo Walter Cabrera. Walter, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos escuchan aquí por tercera llamada. Gracias por la invitación desde ya, Luis. Sí, pues ya sabes, van a ver mucho a Walter por aquí porque bueno, él es uno de los instructores gnósticos que están aquí ahora mismo impartiendo este conocimiento de una forma gratuita alrededor de los diferentes lumiciales que hay establecidos en diferentes partes del país. Ahora mismo a nosotros nos corresponde Estado de México y Distrito Federal. Bueno, ¿te parece si vamos empezando con ya adentrándonos a lo que es el tema del mundo de las relaciones? Sí, por supuesto. De hecho, hoy vamos a platicar, hemos sido invitados para platicar sobre un tema muy interesante y la verdad es que es un tema que es crucial en la vida de las personas. Realmente el no saber manejar lo que es el mundo de las relaciones o las relaciones es el origen de lo que es el caos que se presenta normalmente y que se aprecia mucho en las ciudades. En realidad está presente en nuestras vidas, en todos los lugares, pero se hace más notorio en la ciudad, ¿verdad que sí, Luis? Sí, por la conglomeración de gente, porque todo el mundo anda a las carreras, anda deprisa, anda agobiado, anda estresado. Todo eso forma parte de una mala relación que tenemos nosotros son tres aspectos que hoy vamos a ver, o tres tipos de relaciones. La primera de ellas, ¿te parece si las enumero y después vamos hablando de esto? La primera relación que nosotros tenemos que saber es la relación con el cuerpo físico. La segunda relación es la relación con el planeta, la sociedad, las plantas, los animales, el medio ambiente, el ecosistema, todo lo que nos rodea. Y el tercer tipo de relación al que prácticamente nadie le presta atención porque desconoce de este tema. Y la más importante. Y la más importante, que de hecho es la que, si nosotros estuviéramos bien relacionados con ese tercer aspecto, lo estaríamos con los otros dos. Esa relación es la relación consigo mismo. ¿Te parece si empezamos a hablar un poquito de el primer tipo de relación? Sí, claro que sí. La primera, dijimos, es la relación que tenemos con el cuerpo físico. Entonces, vamos a entender esto de las relaciones como la amistad o la enemistad que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar esta parte del cuerpo físico, claramente nos damos cuenta que la mayor parte de la humanidad, todos nosotros de alguna u otra manera, nos hemos venido volviendo enemigos del cuerpo físico. Realmente las personas no conocen su cuerpo físico, a veces hasta lo conoce más un médico porque quizás se dedica a eso que la misma persona, pero la persona, por ejemplo, sabe que no debe comer algo y es lo que hace, ¿ven? Entonces, realmente las personas, nosotros, cuando no hacemos una especie de concientización, si no empezamos a ver qué es el cuerpo físico, todo lo que hace por nosotros, lo que nos sirve, entonces realmente la persona no lo cuida y se convierte en un enemigo para la salud. Entonces, para la salud de ese cuerpo físico. Entonces ese es el problema que nosotros tenemos hoy presente. Casi que allí está gran parte del origen de muchas enfermedades, está en que la persona no tiene una correcta relación con el cuerpo físico. No lo conoce, uno debería, toda la vida hemos estado aportando este cuerpo físico, lo que llevamos de esta vida, entonces, y uno no sabe qué es lo que necesita, no sabe qué es lo que lo perjudica. Entonces hay muchos aspectos que inciden sobre el cuerpo físico y vamos a platicar sobre ellos. Mencionándolos, el primer aspecto es la alimentación. Prácticamente la energía de la que se alimenta el cuerpo físico en primera instancia es la alimentación. Entonces, hablando de eso, Luis, la alimentación es muy importante porque nosotros hemos olvidado que nosotros llevamos algo a la boca con el objetivo de alimentarnos. ¿Por qué comemos? Porque nos da hambre. Porque nos da hambre, pero el hambre es la necesidad que el cuerpo hace que la persona siente de recibir un alimento. Entonces, normalmente la persona dice, a mí me da hambre y entonces como para llenar un estómago, para llenar un vacío, pero esa no es la razón de fondo. La razón de fondo es que nosotros llevamos algo a la boca porque necesitamos proveer de una energía, de una materia prima para el cuerpo físico, para que él siga desenvolviéndose, siga hablando, pueda correr, pueda caminar, pueden hacer todo, ¿ves? Entonces ese es el problema, que nosotros hemos considerado que el hambre o la alimentación como algo para satisfacer y quitarse el hambre, pero no es eso realmente. Nosotros nos alimentamos
para llevar una energía al cuerpo físico. Cuando nosotros empezamos a observar esto de esa manera, que es una forma distinta de ver las cosas, realmente entonces la persona empieza a evaluar, está frente a un refresco, frente a una sopa maruchan, frente a uno, entonces realmente uno dice, bueno, esto ¿qué tipo de energía va a llevar a mi cuerpo físico? Entonces, ese problema de que uno busca llenar el estómago más no alimentarse, es la causante, por ejemplo, de la obesidad, es la causante del sobrepeso. Algo que a nosotros nos sorprende mucho es que hay personas que físicamente presentan obesidad, pero que anímicamente presentan anemia. Y eso debería ser hasta paradójico, ¿verdad? Porque físicamente la persona está gordita, pero energéticamente está anémico. O incluso prácticamente ni come, dicen, voy a dejar de comer y con eso voy a adelgazar, y se pone más gordo. Porque eso no es así, el cuerpo físico es sabio, tiene sus defensas, sus sistemas para poder sobrevivir. Entonces, esto que acabas de decir, pues es muy interesante, muy importante. El maestro Samael nos enseña que existen 3 tipos de alimentos, ¿o no, Walter? Así es. Que es el alimento de lo que tú hablaste, que es la comida física, todo lo que nosotros nos podemos comer, que no cuidamos, bueno, la mayoría de las personas. Habrá quienes sí se rijan bajo un estricto régimen alimenticio. Sí, realmente. Y bueno, pues es lo que comemos, que una persona puede pasarse unos días sin comer, semanas incluso, sin ingerir alimento, y bueno, pues no se muere. El segundo tipo de alimento es la respiración, la cual tampoco le prestamos atención y tampoco la cuidamos. Todos nosotros respiramos de una forma mecánica, automáticamente. No, y nos dicen los expertos, los médicos, que nosotros ni siquiera al respirar no llenamos esa capacidad pulmonar que nosotros tenemos. No somos como los bebés. Los bebés, ellos sí respiran y llenan toda su capacidad torácica. Así deberíamos de ser nosotros. Uno sin respirar se puede, con entrenamiento tal vez y mucha dedicación, a lo mejor pasar hasta 5 minutos, ¿no? Sin respirar. Más de ahí ya se muere la persona. Vemos cómo es más importante la respiración que el alimento. Y el tercer tipo de alimento, que es el más importante todavía que los otros 2, son las impresiones. De estos 3 tipos de alimento nosotros llenamos de energía a este cuerpo físico, que es una máquina, ya lo hemos visto en otros programas. Este tercer tipo de alimentación, que es lo que las impresiones que nosotros recibimos, las recibimos con los 5 sentidos. Se nos dice que si por un instante nosotros dejáramos de recibir impresiones, ¿qué sucede, Walter? La persona muere. Instantáneamente. Uh-huh. Si nosotros dejáramos de tener los 5 sentidos, que son vista, tacto, gusto, olfato y oído, si esos 5 se los perdiéramos instantáneamente, moriríamos. Eso es bastante interesante. Yo no sé tú, Walter, pero yo no conozco una persona que haya perdido los 5 sentidos por alguna razón. No se puede vivir sin tener sentidos. No hay una persona que no tenga ni un solo sentido. Simplemente no existiría. Y por eso es que muere. Y esa es a la que menos le prestamos atención y es la más importante. Más importante todavía que respirar y comer. ¿Te parece si vamos a un corte y al regreso hablamos acerca de lo que es la transformación de las impresiones? Claro, y hablamos también sobre los otros 2 primeros puntos que son muy importantes y por ahí hay que empezar. Ok, bueno, vamos a un corte y regresamos. Hola amigos, bienvenidos. Bueno, pues vamos a continuar hablando acerca de lo que son los 3 tipos de relaciones. Específicamente, ahora estamos hablando de lo que son los alimentos. ¿Querías darnos unos datos de interés? Sí, así es. Bueno, precisamente estábamos hablando sobre lo que es la alimentación y sobre cómo se ha visto esto, el objetivo se ha visto llenar el estómago y no alimentar un cuerpo. Entonces nosotros tenemos datos que realmente son alarmantes, Luis, preocupantes. Entonces sí que nosotros de alguna manera queremos aprovechar este espacio para llevar una reflexión a todas las personas que nos ven y nos escuchan, para que nosotros empecemos a prestarle atención a la alimentación. Entonces, por ejemplo, según estos datos en realidad son del 2005, están publicados en la Secretaría de Salud del DF, probablemente ya hayan incrementado. Se hayan puesto peores. Exactamente.
Pero miren estos datos. El 75% en el Distrito Federal de las mujeres mayores a 20 años presentan obesidad o sobrepeso. Esto más o menos es 2.3 millones. El 70% de los hombres mayores a 20 años en el Distrito Federal presentan obesidad y sobrepeso. Y en los niños, que nosotros hemos estado entre los primeros lugares como país, como México, hemos estado entre los primeros lugares entre obesidad y sobrepeso infantil. Los niños en edad escolar, solo en el Distrito Federal, el 35% presenta sobrepeso y obesidad. Entonces, nosotros muchas veces pensamos que niño gordito es un niño sano. Son ciertos mitos y ciertas formas equivocadas de pensar, y que nosotros necesitamos empezar a evaluar eso, ¿ven? Que realmente entonces el niño tiene que tener una alimentación, pero es una alimentación balanceada, ¿ven? Entonces tenemos datos sumamente alarmantes como esto. También tenemos otros datos, que es que una familia promedio en México, según los datos de las encuestas nacionales de salud que se han hecho en el 2006, una familia promedio consume 19 litros de refresco al mes. Por eso somos el principal consumidor de Coca-Cola a nivel mundial. 19 litros de refresco. Entonces, eso es algo, pero en verdad que son cifras realmente alarmantes, terribles en realidad, y que nosotros debemos empezar a concientizar sobre eso. También otro dato muy alarmante es que 600,000 sopas instantáneas se consumen por semana. Marucha. Bueno, entre ellas, seguramente esa es la que más se consume. 600,000 sopas instantáneas por semana. Entonces, nosotros sabemos nuevamente, yo me pregunto realmente cuál es la calidad energética de una sopa instantánea, que eso le echaron agua y lo calentaron, pero eso ya tiene meses. Nosotros a nivel de los estudios gnósticos sabemos que cuando un alimento se guarda por mucho tiempo con conservadores y todo eso, pierde la calidad energética. Ven, llenará un estómago, pero la calidad energética se degrada de una manera tan terrible que propiamente no alimenta energéticamente al cuerpo físico. Y lo está dañando además. Y aparte lo daña. Que eso es lo más preocupante también, porque ahí vienen muchas enfermedades. Que de hecho, tú lo sabes, muchas de las enfermedades que nosotros padecemos como comunidad, como sociedad, se podrían evitar simplemente con unos buenos hábitos alimenticios. Exactamente. Muchas de las enfermedades se podrían evitar con buenos hábitos alimenticios. Entonces, en verdad que queremos invitar, sobre todo porque nos encontramos aquí en México, en el Distrito Federal, a que cada persona que esté escuchando esto lleve eso y nos preguntemos, ¿para qué? ¿Por qué cómo? ¿Ven? ¿Cómo para vivir o acaso vivo para comer? Entonces nosotros comemos para vivir realmente. Entonces no estamos diciendo, por supuesto que hay gustos y todo eso, y eso es algo natural, normal, que uno tenga ciertos gustos, pero debemos darnos cuenta que hasta el gusto ha sido mal educado, ¿ven? Por nuestra propia psicología, que es algo que vamos a hablar más adelante, pero nuestra propia psicología ha educado el gusto de una manera equivocada, porque de tal forma que el gusto ahora lo que quiere es, a la persona le gustan las cosas que le hacen daño. ¿Ven? Entonces, para terminar este punto, queremos decir, realmente consideremos que nos hemos vuelto enemigos del cuerpo físico, y entonces la persona sabe que no debe fumar, lo hace, sabe que no debe ingerir ciertas cosas, beber, y lo hace, sabe que no debe comer ciertas cosas porque tiene gastritis, porque tiene tantas enfermedades de ese tipo, y lo hace. ¿Ven? Entonces realmente nosotros nos hemos convertido en un cuerpo físico y somos los que lo estamos matando realmente. Así es, muy importante que lo llevemos nosotros a la reflexión. Y bueno, ¿te parece si pasamos para el segundo punto? La relación con la sociedad, la relación con nuestros vecinos. Dime. Sí, antes de pasar, Luis, disculpa que te interrumpa. Me gustaría también tocar el tema de la respiración. Ven que dijimos que era un alimento y después las impresiones. La respiración es algo muy interesante y muy importante porque tiene una función terrible en el cuerpo físico que quizás nadie lo conoce, ven, porque son pocos los que propiamente se dedican a estudiar cómo afecta cómo incide la respiración. Pero cuando nosotros la estudiamos, debemos empezar a entender que el proceso de inhalación es un proceso en que uno lleva un aire a los pulmones. Ven, los pulmones, quizás algunos, los que estudian medicina probablemente los hayan visto, pero son como una especie de globos, ven, que se inflan, como vejigas. Entonces, cuando uno entra el aire es como que uno infla ese globo y ese globo se expande,
¿Ven? Entonces, cuando ese globo llega y se expande toda la capacidad, eso se llama la capacidad pulmonar, y ese globo se infló al 100% de la capacidad pulmonar. Entonces, lo que normalmente sucede es que la persona tiene una pésima forma de respirar. Nosotros normalmente tenemos una pésima forma de respirar, que los pulmones no se inflan apenas si se llenan el 25% de toda la capacidad pulmonar. ¿Cómo incide esto? ¿Qué es lo que mantiene vivas las células con respecto al aire? Es algo que se llama el oxígeno. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros no llenamos los pulmones o no buscamos espacios durante el día para llenar los pulmones al 100% de la capacidad pulmonar, entonces lo que sucede es que la sangre no se oxigena como debería ser. Entonces la sangre, en lugar de oxigenarse al 100%, se oxigena, si bien le va, al 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que la sangre, al entrar a recorrer todo el cuerpo, entonces hay muchas células que no reciben oxígeno y que empiezan a presentar una vejez prematura. ¿Ven? Entonces, al empezar a presentar una vejez prematura, poco a poco esas células van muriendo, porque lo que las mantiene vivas es el oxígeno. ¿Ven? Entonces, ¿cómo es de terrible esto? Pero realmente la respiración juega un papel sumamente importante, y nosotros queremos recomendar en este espacio que en cada uno de nosotros busque un espacio en el día, así sean 10 minutos, donde haga respiraciones profundas. Hay muchas prácticas que nosotros aquí, por cuestiones de espacio sobre todo, entonces no enseñamos, no tenemos la oportunidad, pero sí los invitamos a los centros gnósticos que se encuentran alrededor de la República, para que ustedes conozcan los ejercicios de respiración profunda, que ustedes, el día que los hagan, entonces se darán cuenta que uno se siente con vida, se siente con ganas de devorarse el mundo, siente ganas de luchar, ayuda hasta para la depresión, ¿ves? Porque propiamente, orgánicamente, físicamente, la persona siente ánimo, porque todas las células se sienten vivas. ¿Ven? Entonces, y ya para ir comentando brevemente lo que son las impresiones, entonces eso incide también de una manera terrible, porque una persona puede morir de una impresión, por supuesto. Le dicen, se murió fulano, que era alguien que amaba mucho, y la persona puede ser la impresión tan fuerte que entonces muere en ese momento. ¿Ven? Entonces hay impresiones que son a veces noticias, eventos, acontecimientos que llegan de golpe a la persona, y que si la persona no tiene la capacidad para transformar eso, es una energía que entra y que lo aniquila. ¿Ven? Pero nosotros tenemos una clave muy grande, que es la de orientar esa energía para que entonces sirva para nuestro progreso tanto físico como espiritual. Muy bien, muy interesante. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Hola amigos, bienvenidos otra vez. Bueno, pues estábamos hablando del mundo de las relaciones. Ya en los bloques anteriores, pues hablamos de lo que es la relación con el cuerpo físico y cómo estamos mal alimentados y mal relacionados. Vamos ahora a hablar de la relación que tenemos nosotros con la sociedad, con los animales, con las plantas, con los vecinos, con todas las personas que nos rodean. Y después del tercer tipo de relación que nadie le presta atención, que es la relación consigo mismo. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con la sociedad, Walter? Eso en realidad que se ha vuelto un conflicto, la relación con los demás se ha vuelto un conflicto, y en gran parte también por la mala relación que tiene consigo mismo. Entonces, bueno, nosotros ya llegamos al punto en que no nos llevamos bien con el vecino, tenemos muchos problemas con el vecino, tenemos problemas con el amigo, tenemos problemas en la familia, tenemos problemas en el hogar, tenemos problemas hasta con las personas que decimos que amamos, ¿ves? Entonces ese es el detalle, porque a veces ser amigos, uno no sabe ser amigo de otra persona, y se presentan muchos problemas porque no sabemos relacionarnos con nuestros amigos, con los padres tampoco. ¿Ven? Nosotros vamos a dar algunas claves para la relación con los demás, y una de esas primeras claves
consideramos que la dijo un gran personaje de aquí, de este país, de México, Benito y es Juárez. Benito Juárez. ¿Cómo dice la frase? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cierto, fíjate que eso que comentas es muy interesante. Benito Juárez pues tenía mucha sabiduría. Resulta que esas malas relaciones con la sociedad que nosotros tenemos en la sociedad, como tú dices, entran amigos, entra pareja, entran los hijos, los padres, los vecinos, todo el mundo. La mala relación que tenemos nosotros con el mundo exterior es parte de la mala relación que tenemos nosotros con nosotros mismos. Si una persona no sabe amarse, es totalmente incapaz de amar a los demás. Si una persona no es amiga de sí mismo, pues tampoco va a poder ofrecer una amistad a los demás. Nadie da lo que no tiene. Si esa persona no tiene esos valores, esas virtudes dentro de sí, pues obviamente, como dice el maestro Samael, una persona con ego, porque todo esto es a causa del ego, una persona con ego es un problema para sí mismo y para los demás. Así es, Luis. Entonces, en verdad que ese es uno de los problemas que tenemos constantemente. Y Benito Juárez lo decía, como tú mencionabas la frase, porque el problema que nosotros tenemos es que nosotros tenemos un molde, que incluso eso va relacionado con la personalidad que tiene la persona, ¿ven? Entonces tiene un molde para lo que debe ser la esposa, tiene un molde para lo que debe ser el hijo, tiene un molde para lo que debe ser el amigo. Entonces, por ejemplo, si la persona creció en un hogar machista, entonces su personalidad tiene rasgos machistas. El día que se quiera casar, él entonces va a pensar y va a decir, quiero que mi mujer que se dedique a la cocina, que quien lava los platos, que sea sumisa, quien lava los platos es ella. ¿Ven? Entonces son aspectos que forman parte de la personalidad y que entonces hacen que precisamente la persona busque y obligue a todos los demás a encajar dentro de los moldes que la persona tiene. ¿Ven? Entonces, quebrantando ese derecho que tenemos todos, diagnósticamente hablando, la frase es, todos tenemos derecho a hacer lo que nos parezca, todos tenemos el derecho de que nuestras decisiones sean respetadas. ¿Ven? Y también tenemos la obligación de respetar las decisiones de los demás, que son dos reglas. Siempre y cuando mis decisiones, por ejemplo, mis opiniones, no vayan a afectarte a ti, a afectar a otros. Exactamente. Es lo que decía también Benito Juárez, perdón, sigue con... Sí, no, está muy bien. Entonces es eso, ¿ve? Entonces exactamente eso, mientras cada persona tiene el derecho de tomar sus decisiones y tiene la obligación de respetar las decisiones de los demás, siempre y cuando por supuesto sea algo a nivel personal y que no afecte a otra persona. Que esto también que comentas es muy interesante y es algo difícil de entender, porque todos nosotros, que esa es la principal razón de los problemas que hay, no solo a nivel sociedad, sino a nivel mundial. Claro. Todos nosotros queremos siempre tener la razón. Claro. Siempre, todos queremos tener la razón, siempre queremos ganar, siempre queremos que nuestra voluntad se imponga a la del otro. Y eso pasa en todas las relaciones, en la familia, en los amigos y sobre todo en la pareja. Exacto. De ahí vienen tantos. Últimamente vemos que es más fácil divorciarse, hay más divorcios que... Es más fácil divorciarse que casarse. Que casarse. Es más rápido. Sí, y son, ¿qué te gusta? De 100 matrimonios, ¿cuántos divorcios? Pues más del 70%. Sí, ya ahora el matrimonio ha pasado de moda precisamente por eso. Sí, de hecho ya hasta las leyes se van a empezar a cambiar, como han cambiado en otros países, donde ya no es necesario casarse, por lo que nosotros conocemos por el civil. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando, va degenerando, cada vez va a peor. ¿Por qué? Porque el agregado psicológico de nosotros se va desarrollando cada vez más y la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos va siendo cada vez más deplorable. Y por ende la sociedad también. Nos dice el maestro Samael, la sociedad es la extensión del individuo. Como es el individuo, es la sociedad. Tú hace un momento hablabas y decías que en una familia, si el padre fue machista, pues normal que el hijo vaya a salir machista también. No en todos los casos, pero... O todo lo contrario, a lo mejor sale afeminado. También. Porque eso también, todos esos complejos, todos esos traumas que luego llegan a tener uno de pequeño, son los que condicionan tu comportamiento después. Y es así como te vas a comportar tú con la sociedad. Y bueno, nada más hay que abrir un poquito los ojos para ver cómo está nuestra sociedad. Claro, aprovechando eso que comentas, Luis, también queremos mencionar aquí, abriendo un paréntesis,
que hay una relación entre las virtudes y las cualidades positivas que tiene la persona, los valores que tiene la persona con la personalidad. Entonces, por ejemplo, una persona tiene dentro de sí tiene el valor del cariño, ven, pero su personalidad no lo deja expresarse. Nosotros hemos conocido personas que dicen, mi padre nunca fue capaz de darme un abrazo y un beso, ven, entonces y dices que mi papá era estricto, era duro, era rígido, era como, bueno, él que casi que era militar. Entonces, precisamente porque la personalidad en ese momento, probablemente el padre lo amaba, ven, pero la personalidad decía, quizás era una persona machista, seria, y dice, no, yo no puedo expresar porque eso ya es expresar debilidad. Entonces, pudiendo expresar una virtud que tiene dentro de la personalidad, se vuelve un obstáculo, ven. Entonces, por esa razón, a veces sí existe el cariño dentro de las familias, por supuesto que existe, pero la personalidad y lo que nuestros moldes, nuestras creencias y esa terrible costumbre de querer que todos hagan lo que uno quiere, entonces hace que se vaya mermando todo eso, y propiamente los valores que tiene la persona no se expresan en ella y quedan opacados por la personalidad. Y con el tiempo se van perdiendo, que es lo peor. Que es lo peor. Que por eso vemos tanta delincuencia, tanto robo, tanto secuestro, violaciones, bueno, todas esas cosas que en esta ciudad, por lo menos, pues es el pan de cada día, porque habiendo tantos millones de personas todos juntos en un solo lugar, pues sucede de todo. Exacto. Tú lo sabes, Walter. Y todo eso ha sido condicionado, ¿por qué? Pues por la misma sociedad. Así es. Porque todos nos vamos desarrollando con esos parámetros, con todas esas ideas, como dijiste tú. A lo mejor el padre era cariñoso con el hijo y lo amaba y lo quería, pero no se lo expresaba. Claro. Porque no, yo soy bien hombre, o el niño quiere llorar y los hombres no lloran. Claro. Entonces todo eso va condicionando a los pequeños y las pequeñas en la escuela. No, la escuela que ahora mismo, pues gracias a Dios, está combatiendo el bullying. Pero pues a nosotros nos tocó vivirlo y también hacerlo. Ya le pusieron nombre, pero eso ya existía. Pero eso ya existía desde hace mucho. Bueno, vamos a ir a corte, ¿te parece? Y a la vuelta, pues ya vamos a hablar un poquito más con lo que es la relación consigo mismo, que cuando el que se sabe relacionar consigo mismo, sabe relacionarse con los demás. Vamos a corte y volvemos. Este es el show de los compadres en exclusiva por este canal. Hola amigos, vamos a seguir con el tema que nos compete hoy en día. Bueno, pues estamos hablando del mundo de las relaciones. Y estábamos en el bloque anterior diciendo que la relación más importante es la relación de nosotros con nosotros mismos. Exacto. Y de ahí parte ya una buena relación, tanto con el cuerpo físico como con el cuerpo planetario o la sociedad, ¿no? La civilización, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros padres, nuestra pareja. Hoy en día, Walter, a mí me llama mucho la atención que como que de un tiempo hacia acá, o tal vez es porque he ido creciendo y me he dado cuenta de otras cosas. Las personas cada vez más como que no saben relacionarse con los demás. Cada vez más hay más problemas, más dificultades entre las relaciones. Si te das cuenta, antiguamente, pues, no sé, las personas se casaban alrededor de los 20 años, 23 años. Ya cuando alguien llegaba a los 25, se decía que ya se le había pasado el avión, ¿sí? Y hoy en día vemos que llega uno a los 30, 35 años, en los países europeos, por ejemplo, 40, 45 años y siguen sin formar un matrimonio. ¿Por qué? Porque no quieren una responsabilidad. ¿Por qué? Porque no saben amar, no se comprometen con alguien, porque no les nace ese amor que hay en el corazón. Y eso es algo que a la sociedad, pues, ahora mismo nos tiene como nos tiene, la falta de amor. Ahora lo que abunda es el resentimiento, el odio, la codicia, la avaricia, las envidias, todo lo que tiene que ver con los agregados psicológicos. Y por eso estamos como estamos. Hoy en día la sociedad se le enseña, y te lo enseñan en la escuela incluso, y los mismos padres te lo dicen.
Primero tú, después tú y al tercero último tú. Nunca te preocupes por los demás, que a los demás les vaya y les haga como bien Como puedan. Y eso nos tiene como estamos. ¿Qué me dices de eso, Walter? Sí, eso en verdad que es algo terrible y no es porque... Y al final de cuentas hasta es un engaño, y es un engaño del agregado psicológico, porque la persona, cuando uno estudia los hechos de la persona, se da cuenta que en realidad es primero el ego, segundo el ego y tercero el ego, pero nunca es, porque esas personas dicen que se dedican y hacen todo para sí mismos, pero en realidad no, y lo peor es que no encuentran lo que los llena. Ven, tenemos personas, hay casos públicos, ven, de artistas, hace poco tiempo el caso de este actor muy conocido, bueno, este actor, ahora recuerdo el nombre, pero este actor que ¿Qué le pasó? tomó la puerta del suicidio, teniéndolo todo. ¿Ven? Sí. Bueno, también dicen que hay otras cosas, no queremos entrar en detalles, pero lo que sí es que... El del Guasón. No, es Pero ese otro fue más. Entonces, él precisamente, ¿Qué una actor es, persona de perdón? este tipo... Deja que nos apoye un poquito cámara. Robin Williams, exactamente. ¿Robin Muchas Williams se gracias. suicidó? Así es. Me acabo de enterar. Entonces, es cuando uno dice, una persona teniendo todo, ¿ven? O sea, económicamente hablando y quizás La fama, esos la aspectos, fortuna. fama, fortuna, entonces no encuentra una razón para vivir, porque eso es lo que sucede. Entonces, ¿por qué no encuentra una razón para vivir? Porque tiene una mala relación consigo mismo. ¿Ven? Entonces, ese es el problema que tenemos. La persona dice, yo me dedico a mí, pero es falso. De hecho, dice el maestro Samael que cuando uno tiene una mala relación con el cuerpo físico, vienen las enfermedades. Cuando uno tiene una mala relación con la sociedad y con los demás, vienen los problemas de tipo económicos, de tipo de juicios, familiares, etcétera. Y cuando alguien tiene una mala relación consigo mismo, viene un vacío interior. Un vacío que, si tú te das cuenta, todo ser humano tiene. Y todos nosotros queremos llenar ese vacío con lo que hay afuera. Exacto. Objetos materiales, que la pareja, que la familia, que los amigos, la aceptación, un buen trabajo, un buen puesto, la fama, la fortuna. Y los hechos nos demuestran que eso no te da la felicidad. Exacto. La felicidad, amigos, está dentro de nosotros mismos, en el corazón. Decía Facundo Cabral, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Exacto. El contento con lo poco abre las puertas a lo mucho. Cuando una persona no necesita de nadie ni de nada para ser feliz, pues esa persona puede que vive en una chocilla por ahí comiendo tortillas y cualquier cosa y vive feliz. Mientras que otra persona, a lo mejor con palacios, con cochazos, con, bueno, lo que me acabas de decir, yo me acabo de enterar, no sé en qué mundo vivo, pues no encuentra la felicidad. El otro día, Walter, veía en el Facebook un meme de una niña indígena que estaba metida en una cubeta, tal vez tú la has visto. Metida en una cubeta, una niña muy bonita, pequeñita. Y ella feliz de la vida, y lo que necesitaba para ser feliz era un cubo con agua. Claro. Entonces, mira, ahí lo que has dicho es clave, porque la clave de la felicidad está en la correcta relación que tiene la persona. ¿Ven? Cuando la persona se relaciona bien con su cuerpo físico, se relaciona bien con la sociedad, con lo que le rodea, y se relaciona bien consigo mismo, empieza a entrar a la felicidad. Una persona que quiere ser feliz necesita no preocuparse, y para no preocuparse necesita tener una relación correcta consigo mismo, necesita vivir el momento. Si no vive el momento, entonces se va a preocupar y por ende va a ser infeliz. Una persona que quiere ser feliz necesita hacer prácticas de interiorización, que lo lleven, como tú decías, al corazón, porque no es decir yo quiero ir al corazón y ya, eso es algo que requiere práctica, que requiere esfuerzo, que requiere tiempo, Entonces, como decías, uno dice primero yo, segundo yo, tercero yo, pero a veces las personas trabajan 8 horas del día y 2 horas para llegar a su casa y 2 horas para llegar al trabajo, 12 horas del día, y dice que primero yo y segundo yo y tercero yo. ¿Ves? Entonces, ¿ves cómo es falso realmente eso? Nos lo hacen creer, pero en el fondo es falso. Entonces, así es que la persona realmente en nuestra vida se va volviendo infeliz,
nosotros nos alejamos de la felicidad por una mala relación con nosotros mismos. Entonces, si queremos tener una relación correcta con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con nuestros valores, sentir que uno está haciendo lo correcto, que qué importante es eso, y qué bien se siente, ¿verdad, Luis? Sí, claro que Qué sí. bien se siente sentir que uno está haciendo algo por los demás, que uno, bueno, que está bien con su conciencia. Entonces, qué bien que se siente eso y qué feliz que hace a la persona. Entonces, hay que dedicarle tiempo a eso, dedicarse tiempo a uno y dedicar también tiempo a servir a los demás, porque esa es una clave para que nosotros mismos empecemos a encontrar la felicidad. Y con eso que dices, tocamos un punto muy importante del que nos habla el maestro Samael, el país psicológico. Exacto. Resulta que todos nosotros, dentro de nuestra psiquis, vivimos en una especie de país, una especie de ciudad, en la que si yo soy, por ejemplo, ladrón, soy mentiroso, avaricioso, en mi país psicológico me voy a estar moviendo en esas calles relacionándome con ese tipo de personas. Exacto. Entonces, y todo eso, fíjate, todo eso parte de la búsqueda de la felicidad. Pero uno no sabe dónde buscar la felicidad. Uno busca la felicidad en el exterior, cuando la felicidad se encuentra dentro. Cuando una persona empieza a hacer este tipo de prácticas del despertar de la conciencia, a través de lo que son los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Morir es una muerte psicológica. Si tú mueres en el deseo, si tú dejas de desear las cosas, dejas de sufrir. ¿Por qué? Porque el sufrimiento viene cuando yo deseo algo y eso no se cumple. Ya sea una relación, ya sea un coche, ya sea una amistad, la aceptación de la sociedad. Si yo estoy deseando constantemente, si mi felicidad depende de los demás o de los objetos materiales, pues cuando no lo tengo, viene entonces el dolor. Y aunque lo llegue a tener, después viene el vacío, porque obtengo aquello que quiero, obtengo a esa persona que era mi amor platónico, y de repente como que hasta se va la magia. ¿Por qué? Porque el agregado psicológico es así. Y bueno, amigos, vamos a ir a corte y a la vuelta vamos a hablar ya de lo que es el tercer punto, que es la necesidad de cambiar, De un cambio. un cambio radical que hace falta para esta humanidad. Vamos a un corte y volvemos. You take a mortal man. Hola amigos, ya estamos de vuelta aquí en su programa La Lira de Orfeo. Bueno, pues estamos hablando del mundo de las relaciones y ya en este último bloque, ya para terminar ahí y despedirnos, pues vamos a hablar de ciertas técnicas, ciertas prácticas que nos van a ayudar a nosotros para llevar un cambio interno que se refleje en la sociedad. ¿De qué prácticas nos querías hablar, Walter? Bueno, queríamos tocar un tema, realmente queremos invitar a todas las personas que nos vean a acudir a los centros gnósticos que se encuentran ubicados alrededor de todo México. En realidad, aquí en el Distrito Federal se encuentra ubicado en la delegación Venustiano Carranza, se encuentra también en el Estado de ¿Podrías México. dar la dirección? Sí, claro. En Venustiano Carranza, por ejemplo, se encuentra ubicado al lado del Parque de los Periodistas, que se encuentra junto a Fray Servando. Entonces, allí tenemos una sede que se encuentra en Sur 105.325B. Entonces, ahí hay una de las sedes, es muy fácil llegar, está al lado del Parque de los Periodistas, cruza con Cucurpe, del lado de Cucurpe, el lado del Parque de los Periodistas. También hay otra sede que se encuentra cerca del Metro Jamaica y que se encuentra diagonal al Parque del Obrero. La dirección es Sur 79, número 427, casi esquina con Avenida del Taller. También tenemos otra sede también en Ecatepec, en Circuito Morelia Norte. Esto está casi que saliendo del Mejibús 1 de Mayo, línea 2, Circuito Morelia Norte, número 17. También tenemos otro más cerca del Metro Impulsora. Esta es la colonia campestre guadalupana y es la ciudad de Nezahualcóyotl. Entonces ahí casi que llegando a la bola hay una puerta negra, hay un portón negro, y allí también tenemos allí otra sede que la dirección exacta es Avenida Central número 88. Entonces los invitamos para que podamos profundizar, porque realmente Luis lo podrá confirmar, no alcanzan los tiempos para explicar todo esto a la profundidad que debe ser, que merece y que debe ser explicada. Pero bueno, continuando, entonces les decíamos, una de las claves para el mundo de las relaciones
es que nosotros necesitamos comprender que vivimos en dos mundos. Constantemente la persona vive en dos mundos. Una cosa es lo que sucede afuera, que ese es su mundo exterior, es el espacio exterior. Y otra cosa es su mundo interior, lo que sucede dentro de la persona. ¿Ven? Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se piensa, lo que se siente. Entonces, y lo que se hace. Y lo que se hace está afuera. Entonces lo que se hace pertenece al mundo exterior y todo lo que va adentro entonces pertenece a su mundo interior. En el mundo interior tenemos lo que tú mencionabas, que es el país psicológico. Y en el mundo exterior, bueno, están los eventos. Entonces, para tener una correcta relación en la vida, porque a quién no le gustaría saber manejar todas las situaciones de la vida, que pase lo que pase, pero uno tener la respuesta exacta, la orientación precisa para saber qué es lo que exactamente hay que hacer en ese momento. Ni lo bueno ni lo malo, sino lo que hay que hacer. Lo justo, lo exacto. Entonces, la clave que nosotros necesitamos para esto tiene que ver, por supuesto, con la conciencia y con la activación que tiene que ver de la conciencia, pero también consiste en la sabia relación de los eventos que suceden en el exterior con el estado interior de la persona. ¿Ven? Entonces, ejemplos claros. Sucede un temblor, que no pasa muy seguidos aquí, ¿verdad? No, casi Entonces, casi no pasan. Entonces, pero sucede un temblor. Ese es el evento exterior. ¿Cuál es el estado interior? Si la persona escoge un estado interior de desesperación, ¿qué va a hacer? Va a hacer cualquier cosa menos lo que hay que hacer. ¿Ven? Esa persona entra en pánico o hasta perder la vida. Entra en pánico. Nosotros hemos hablado con personas que trabajan en seguridad en la protección civil y dicen que es algo muy difícil porque hay personas que incluso nos comentaban de una chica que estaba en el piso, un piso alto, y entonces bajando las escaleras en medio del temblor y bajándolo con tacones. Y le decían, pero quítaselo porque ahorita esto es de vida y muerte. Y ella no se lo quitaba y que se cayó incluso y seguía bajando. Se cayó como 3 veces, dicen, pero que del pánico y de la desesperación simplemente no veía que lo mejor era quitarse los tacones y bajar más rápido. Entonces, son cosas, ¿ven? Entonces, hay que saber combinar el estado interior con el evento exterior. Si se me presenta una situación difícil, debo saber que debo buscar en mi interior mantener la calma, mantener la paz, para entonces ver la situación y entonces saber qué es lo que más corresponde hacer. Esto pues podemos detallarlo más, pero por cuestiones de tiempo no podemos detallarlo tanto, pero sí queremos invitarlos a todos los que nos vean y que nos escuchen, que entonces ustedes en un momento frente a cualquier evento exterior reflexionen y entonces antes de actuar, entonces reflexionen y vean qué es lo que se debe hacer, qué es lo que está sucediendo realmente. Eso nos evitará muchos problemas y hasta nos salvará la vida. Sí, en esos casos. De hecho, cuando son situaciones extremas, las situaciones extremas requieren medidas extremas. Pero una medida extrema, saber pensar con exactitud lo que tú tienes que hacer de instante a instante y de momento en momento, no es sencillo. No, claro. Porque nosotros vivimos toda la vida pues dormidos. Como decías tú al principio del programa, nosotros nos perdemos el instante, el momento, porque siempre estamos pensando en el futuro o en el pasado. Cuando una persona hace eso, se pierde del presente. Y cuando una persona no vive el presente, no es consciente. Cuando una persona, a través de la clave de sol, que ya le hemos dado en otros programas, empieza a desarrollar, a través de la práctica empieza a desarrollar algo que se conoce como el sentido espacial. El sentido espacial ya desarrollado nos da a nosotros una capacidad de asombro, una velocidad intelectual o pensante, de reflejos, de instintos, de sentimientos, de todo, que nos ayuda a nosotros a poder actuar de la mejor manera en un momento determinado. Claro. En una relación, por ejemplo, vas en el metro y te quieres meter al metro y está llenísimo, el otro quiere salir y sale y te empuja. Uno normalmente pues reacciona empujando, vienen las peleas y tal. Pero cuando una persona es consciente, una persona ya sabe, ya se predispone a lo que puede llegar a suceder. Entonces va a salir el otro y uno ya lo ve y reacciona antes. Es lo que es el sentido espacial. De hecho es una vista, una visión o una percepción de 360 grados. Es un sentido. Es un sentido que se desarrolla. Si alguien viene a quererte robar, por detrás tú ya lo percibiste una esquina antes. Sí, es estar consciente de todo. Es estar consciente de todo. La gente a lo mejor piensa que esto es fantasía o que esto es ciencia ficción, pero nosotros sabemos que la realidad supera por mucho a la ficción y los invitamos a que lo comprueben. No nos crean, hagan las prácticas y verán
¿Cómo ya uno no se va a quejar de que te roban? No te vas a quejar de que te engañan, de que todo mundo me odia, de que las cosas no me salen por culpa de los demás. Toda la gente normalmente culpa a otros de sus problemas o de sus desgracias. Y así jamás esa persona va a avanzar. Nosotros, la manera que tenemos de avanzar es ser responsables de nuestra propia existencia, de nuestras propias decisiones. Si nuestras decisiones las tomamos inconscientes, pues la vida va a ser inconsciente y nos convertimos en las víctimas de las circunstancias. Todo nos sucede. Muy pocos son los hombres que le suceden a la vida, no la vida le sucede a ellos. Exacto. Ese tipo de hombres son los que toman en sus manos lo que es el destino. Exacto. Entonces sí, en verdad que eso es importantísimo, porque necesitamos empezar a ser personas, no que todo le pasa, sino que genera eventos, hace que las cosas pasen. Qué hermoso que es eso, porque uno empieza a plantearse la situación de que quiero que esto suceda. Entonces queremos realmente ir diciendo que necesitamos un cambio, y el cambio que necesitamos en nuestras vidas, nosotros lo encerramos en 3 claves. ¿Ven? 3 claves que van a llevar a la persona que pueda hacer que las cosas sucedan, a que va a llevar a la persona a que empiece a manejar los eventos y que van a llevarlo a un cambio radical en su vida, en lo que piensa, en lo que siente y finalmente en lo que hace. Y esos 3 puntos son precisamente los 3 factores de la revolución de la conciencia que ya han sido mencionados, que es el morir. Es una muerte donde la persona finalmente dice: necesito un cambio, y para que haya un cambio en mí, algo tiene que morir en mí. Entonces aquel machista, si quiere un cambio, tiene que saber que el machista debe morir. Y algo van a hacer la tolerancia, van a hacer otro aspecto, ¿ven? Y entonces, y para eso se necesita sacrificio, por supuesto, se necesita sacrificio porque eso le va a costar, ¿ven? Y necesita hacer un sacrificio por sí mismo, por su humanidad, por su felicidad y por los demás, porque al hacer eso también lo debe hacer por las personas que lo rodean. Así llegará el momento en que entonces ya no sea aquel que es un estorbo para sí mismo y para los demás, sino es aquel que es un bien para sí mismo y también produce un bien para los demás. Hace un cambio en la sociedad, un cambio que nos hace tanta falta. Pues el cambio en la sociedad empieza por cambiar uno mismo. Muchas gracias, Walter, por habernos acompañado hoy en este día. Esperemos que pronto vuelvas con nosotros a hablar de otros temas de índole gnóstica. Y bueno, los dejamos con una reflexión. Conviértanse en la fuerza imparable y en el objeto inamovible de la voluntad. Así, todo lo que les suceda a su alrededor no les va a afectar para nada. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.